Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta escuela de Tejer la Paz. Hoy es la primera vez que vamos a juntarnos en esta escuela, que vamos a dar una sesión de formación. Pero bueno, antes de eso quería comentaros un poquito, introduciros en todo lo que es Tejer la Paz por las personas que, bueno, pues que a lo mejor no han estado en el Congreso, bueno, pues no han estado tan al corriente de esto que es Tejer la Paz. Entonces, bueno, pues quería simplemente deciros que a raíz del plan estratégico último que hemos hecho en el partido, en M más J, pues bueno, se vio que se podía hacer un proyecto así transversal y surgió este proyecto de Tejer la Paz. Esto se ha convertido en un movimiento en el que se quiere aglutinar algo más, que bueno, pues que se pueda unir más gente, que bueno, pues que esté más activo en las calles. Y entonces, bueno, podéis conocer un poquito más. Voy a compartir pantalla para que veáis cuál es la web de Tejer la Paz. ¿Vale? Esta no es. Un momentito. Entonces aquí tenéis la web de Tejer la Paz. En la web de Tejer la Paz pues podéis ver toda la información, quiénes somos, una actividad ya que se hizo en la calle, un acto en Oviedo que fueron pioneros. Están los parches que puedes comprar para unirte también, para llevarlo por la calle. Hay un manifiesto. Y luego, al final del todo, después del símbolo, veis que hay unas propuestas que pone propuestas que tejen la paz. Pues aquí tenemos la propuesta del Partido Político por un Mundo Más Justo. ¿Qué es esto? Pues dentro del partido hemos considerado que detrás de todo tiene que haber una propuesta política, que no solamente vamos a salir a la calle y a contar que es tejer la paz, a decir, bueno, pues nuestro deseo de paz, sino que detrás de todo esto hay una propuesta política del partido político por un mundo más justo. Entonces, en esa propuesta, bueno, pues podéis ver que hay una introducción, hay una motivación del por qué surge, que nos mueve a que haya este proyecto con tinte político. Y luego, en tres bloques, concentramos lo que es las propuestas ya concretas que creemos que tienen que ver con tejer la paz. Hay un apartado que es más diplomacia y más multilateralismo. Y entonces ahí decimos, bueno, pues que elegimos diplomacia, cooperación, derecho internacional y hablamos de ciertas propuestas por parte del partido, ¿vale? Que, bueno, pues refuerzan multilateralismo democrático, diplomacia preventiva en el centro de la política exterior, derecho internacional humanitario sin dobles raseros, cooperación internacional coherente y solidaria y ampliar las alianzas europeas. Y luego, en un segundo apartado, hablamos de lo que es la seguridad. Seguridad es invertir en vida y no en armas. Y entonces ahí también hablamos de, en estos tiempos, qué es lo que elegimos como partido. Entonces elegimos la defensa de la vida, la seguridad integral y para ello pues se proponen también ciertas cosas como garantizar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, no avanzar en la escalada armamentística, poner fin al comercio irresponsable de armas, superar el discurso del miedo. Y por último, un apartado que tiene que ver más con la paz social y la fraternidad democrática. Y en este apartado bajamos un poco ya de nivel internacional a nivel nacional y local y hablamos de escucha activa, de encuentro, de fraternidad, de política, bueno, pues con paz social, con justicia y política fraterna. Y proponemos también varias cosas como partido: rebajar los niveles de confrontación política, reconstruir la confianza democrática, devolver el protagonismo a la ciudadanía, reducir esa fractura social que hay actualmente con tanto nivel de desigualdad, generar una cultura de paz y de encuentro y fortalecer esa ciudadanía crítica y empática. ¿Vale? Entonces, todo esto, este documento, pues ha habido una comisión que ha trabajado y ha desarrollado este documento y aparte de presentarlo en el Congreso, está colgado en esta web y se os ha enviado, por ejemplo, con el enlace de esta sesión de hoy.
Entonces, bueno, simplemente la sesión de hoy, que ahora os contará María del Mar cómo está enfocada, nuestra coordinadora de estudios, y presentará a nuestra ponente que nos va a guiar en esto. Lo que vamos a hacer es, o lo que pretendemos es que todo el mundo que vaya a salir a la calle del partido y que, bueno, pues que vaya a hacer actos de tejer la paz, pues tenga una base en la que, bueno, en la que poder hablar de la política que propone por un mundo más justo para tejer la paz. Entonces, bueno, después ya comentaremos. Os paso con María del Mar. Dejo de compartir pantalla y, y ella nos va a contar ahora qué es lo que vamos a hacer a continuación. Vale, gracias Raquel. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Nuestra invitación es, como decía Raquel, poder tener este rato para dialogar y aprender sobre, lo hemos llamado así, ¿no? Este ratito, cómo defender nuestra propuesta política de tejer la paz, ¿no? Porque bueno, pues ahí hay una serie de propuestas y en algunas ocasiones pues nos sentíamos, eso se expresó en el Congreso y también se ha ido expresando en algunas otras puestas en común, ¿no? Pues cómo argumentamos, bueno, pues en fundamento y tienen sentido, ¿no? Entonces, la sesión va a ser pues en torno a 3 cuartos de hora de escuchar a la ponente que os presento y, y después tendremos otros 40 minutos o así para que podáis hacer las preguntas o compartir las dudas o bueno, cualquier cuestión que se os ocurra relacionada con el marco político de tejer la paz. Entonces, bueno, y antes de nada agradecerle, voy a hablar de ella como Luna, aunque se llama María Jesús, pero yo la tengo guardada como Luna y la conocí como Luna, entonces me cuesta llamarla María Jesús. Ella es María Jesús Luna, eh, que es Luna Cerreta, ¿verdad? Que es la actual directora de una fundación que hay en Zaragoza, que es la Fundación Seminario de Investigación por la Paz. Lo primero es agradecerle a ella que esté este ratito con nosotras porque, bueno, pues se ha prestado desde el principio, nos dijo que sí y bueno, y con ganas también, ¿no? De compartir y con un espacio también de gratuidad. Bueno, Luna, María Jesús, es de, como ha dicho ella, ¿verdad? De los Monegros de Huesca, de Robres, está casada, tiene 2 hijas, es diplomada en trabajo social y licenciada en antropología social y cultural. Ella trabajó inicialmente como animadora sociocultural y luego vivió unos años en Nicaragua, con lo cual también yo creo que ella nos puede aportar, tiene esa mirada, ¿no? Que es global y es local. Allí en Nicaragua asumió la gerencia de un proyecto de mediación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y luego a su regreso a Zaragoza ejerció pues 20 años como profe en un instituto, asumiendo también algunas labores, ¿no? Y proyectos de mediación. Y desde 2019 es la directora de la Fundación Seminario de Investigación por la Paz en Zaragoza. Así que, Luna, te damos la palabra. A ella también le pasamos el marco político y le comentamos un poco, pues, que este era el objetivo de cuál era el objetivo de la charla, ¿no? Un poquito lo que os ha comentado Raquel. O sea, cómo, bueno, ella qué nos diría y cómo nos puede dar pistas para poder argumentar, para poder defender, ¿no? Ese marco político cuando nos toque estar en la calle con Tejer la Plaza. Así que adelante, Luna. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues me escucháis, ¿verdad? Porque nos habían silenciado, pero bueno. Bueno, yo muy agradecida por la invitación, ¿no? Yo soy una mujer de acción, no soy una académica, no voy a echar aquí una chapa académica, que a veces es necesaria, obviamente, no hay ningún desmerecimiento por mi parte, ¿no? De lo académico, pero ese no es mi terreno. Y a mí, pues la propuesta, cuando me hablan de tejer, cultivar, construir, en la calle y en todos lados, pues yo creo que ahí estoy, ¿no? Ahí, ese es mi lugar, ¿no? Porque, bueno, os he ido contando, yo creo que la paz se construye, se hace y tenemos muchas herramientas que espero que me dé tiempo de ponerlas todas sobre la mesa. ¿M? Pero yo quiero empezar haciendo una pregunta, ¿no?
em, pequeño ejercicio, ¿no? Quiero que os imaginéis que sois pasajeros que vais en un avión y el avión tiene un accidente en el aeropuerto y se rompe un poco, se parte en dos, ¿no? Y se llena la cabina de humo y la cosa se pone un poco fea. En el planeta A, los pasajeros que están en el avión salen atropelladamente, se empujan unos a otros, es el sálvese quien pueda. En el planeta B, los pasajeros del avión salen ordenadamente, se ayudan unos a otros, priorizan a los que tienen más dificultades, ¿no? Ustedes, vosotros, ¿en qué planeta creéis o en qué sociedad creéis que vivís? ¿En el planeta A o en el planeta B? Y entonces ahora tenéis que poner el micro todos para decir, ¿no? O lo hacemos de otra manera. ¿Quién cree? Bueno, hay un montón de gente que no tiene pantalla, entonces ni le vemos ni le escuchamos, ¿no? No sé si lo podéis poner, pero ¿quién cree que vive en el planeta A? Que recuerdo que es el de Sálvese quien pueda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas. ¿Quién cree que vive en el planeta B? Una y dos. Y yo, tres. Ay, qué cosa más Bueno, bonita pues tenemos aquí. claramente, Ah, ahora pues sí, la ya musiquita podéis muy silenciar bonita. los micros. El Ahora, baile. claramente, la mayoría pensamos que vivimos en una sociedad egoísta, insolidaria, deshumanizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es así, no es así. Eso es lo que creemos, porque hay razones para creerlo que voy a compartir más adelante. Pero lo que descubrimos en las catástrofes naturales, en los ejemplos del libro que luego citaré, ¿no? El huracán Katrina, las Torres Gemelas o cualquier catástrofe, la Dana, etcétera, pues es que somos solidarios y capaces de ser generosos y altruistas, incluso con gente que no conocemos. Lo que pasa que usando el ejemplo del huracán Katrina que aparece en ese libro, los medios de comunicación lo que sacan son los actos de pillaje en los supermercados, no todos los actos de solidaridad, de ayuda mutua, de altruismo, ¿no? Que suceden también cuando tenemos una catástrofe a nuestro alrededor o cuando hay una necesidad imperiosa, ¿no? Y esto es fundamental cuando nos planteamos las cuestiones de paz, ¿no? Este ejercicio aparece, bueno, no es ni siquiera del autor del libro, el libro del que hablo se llama Dignos de ser humanos y es de Ruger Bergman y luego voy a explicar algunas claves de ese libro y lo que trata de demostrar es que el ser humano es bueno por naturaleza, que en la batalla entre Hobbes y Rousseau pues Hobbes ha ganado el relato de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿eh? Y ese relato pues es el que se utiliza para justificar la guerra, la carrera de armamentos, las leyes reguladoras, todos los mecanismos de desconfianza, ¿no? que las sociedades construyen, pero la realidad terca, la realidad tozuda, como decimos aquí en Aragón, pues nos muestra que no, que el hombre es solidario, altruista, generoso, que por eso no nos hemos extinguido como especie y que enseguida aparece esa bondad. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que en este momento, eh, más que demostrar que la paz es necesaria, lo que voy a tratar de hacer hoy, ¿no? Es demostrar que la paz es posible, porque de lo que nos han convencido es de que, a ver, voy a apuntarla ahora, porque ya llevaré 2 minutos o tres hablando, o más todavía. 19:50 para no pasarme Es mucho. que, ¿quieres que te avise cuando queden cinco Sí, minutos o así? O sí, cuando. avísame, perfecto. Bien, te lo agradeceré mucho, pero bueno, ahora me apunto esto Vale. ahora. Entonces, los que nos dedicamos a los estudios de paz, al trabajo por la paz, pues llevamos el cartel de ingenuos, buenistas, que un compañero mío, además, militar, un militar pacifista, dice, yo prefiero que me digan buenista que malista, ¿no? El reto en este momento es
creernos, convencernos de que la paz es posible, no solo necesaria, que somos capaces de hacer las paces, que tenemos capacidades y competencias. También hablaré de esto. Esto es una aportación de Vicente Martínez Guzmán. Él desarrolló la filosofía para la paz desde la Universidad Jaume I, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el punto de partida de lo que quiero trabajar aquí, y voy a ir hilando algunas claves, ¿no? De estos argumentos que acabo de compartir. Eh, Primer bloque, tratar de responder a las preguntas ¿dónde y qué paz, ¿no? La paz, la promoción, la construcción y el mantenimiento de la paz, la cultura de paz, no está en las políticas públicas, ¿eh? Más allá de la atención a las víctimas de determinadas violencias o de acciones concretas desde la política internacional en relación a determinados conflictos, ¿no? El gobierno de España, pues en su Ministerio de Exteriores, pues tiene sus departamentos concretos, pero a un nivel muy puntual, digamos, ¿no? No hay una agenda de paz, no hay una política de paz consolidada. Hay intervenciones concretas, pues en algunos conflictos, en Colombia, en algunos casos se ha hecho un trabajo más activo, pero en muchos, pues pasan completamente desapercibidos para nuestra diplomacia, ¿no? ¿Alguien sabe que en nuestro país hay una ley de fomento de la educación y la cultura de paz? ¿No? Desde 2005. Desde 2005, 21 años, ¿eh? Tenemos en España una ley de fomento de la educación y la cultura de paz, nunca desarrollada, totalmente desconocida. Incluso voy deprisa, obviamente, ¿no? Saltando de una época a otra, pero en la triple transición que el gobierno de España planteó después de la pandemia, hablaba de una transformación económica, ecológica y social. La paz tampoco estaba incluida, ¿no? Y obviamente no está en los presupuestos, ni no ha estado nunca, ni lo está en la actualidad. Hay una red de entidades de centros de investigación para la paz, de trabajo para la paz, entre los que estamos nosotros, y somos alrededor de 25, que no recibimos ningún tipo de ayuda pública, ¿no? De aportación pública. A pesar de nuestros compromisos como país con Naciones Unidas, que desde el 99 pues, estableció un programa de acción para promover la cultura de paz. En el año 2000 se proclamó el año y la década internacional de la cultura de paz. Bueno, a pesar de todo eso. En el debate económico, o sea, la paz no está en las políticas públicas y no está en los presupuestos, ¿no? En el debate sobre el incremento del gasto en defensa, pues nadie habla del gasto para la paz, ¿no? Jesús Núñez, que es un experto con el que contamos con frecuencia, dice que el incremento del número de conflictos armados y de víctimas mortales, de refugiados, de desplazados, como consecuencia de estos conflictos, ¿no? Y los impactos de la violencia en términos económicos, pues debería llevar a pensar que hay que hacer un esfuerzo para reducir estas consecuencias, ¿no? Y que ese esfuerzo estaría a la altura. Sin embargo, los fondos dedicados a la consolidación y mantenimiento de la paz a nivel mundial son 49.600 millones de dólares frente a los 2,44 billones en el gasto militar total, que seguro que en este momento es más de esta cifra, ¿no? Entonces hay una distancia abismal, ¿no? Y yo soy malísima para los números y no me atrevo a hacer ningún porcentaje, pero obviamente pues es abismal, ¿no? Bueno, la paz no está en las políticas públicas, no hay fondos para la paz, no hay recursos para la paz, como si la paz tuviera que surgir, no sé, como la lluvia, ¿no? Que apareciera, que cayera del cielo, ¿no? Como si no se tuviera que construir, crear, desarrollar, como si no hubiera un trabajo que hacer, que lo tiene que hacer alguien y lo tiene que hacer con medios. Y la cuestión también es que la paz no es visible. La paz no es visible, no es noticia, ni en lo macro ni en lo micro. ¿Alguien sabe que en este momento en el mundo hay más de 40 procesos de paz activos, donde hay mediadores, donde están interviniendo Naciones Unidas, organismos internacionales en conflictos en África, en Asia, en América Latina? No se habla de los procesos de paz, ¿no? Eh, Tampoco en lo micro. Yo he sido, como decía Marimar, 21 años profe de instituto.
Cuando en un instituto un niño le rompe un brazo a otro niño, eso va a salir en el periódico, seguro. Va a haber una noticia de que ha habido un acto de vandalismo o de que ha habido una agresión y un niño ha resultado herido. Y es muy grave que un alumno dañe de esa manera a un compañero. Pero jamás la multitud de actividades, encuentros, diálogos, actos, cosas bonitas que pasan en los centros educativos, eso no sale nunca. Yo cuando era profe y alguien conocía a alguien y decía, ¿tú a qué te dedicas? Soy profesora de instituto. Con frecuencia me decían, ay, qué pobre, ¿no? Qué mal estáis, qué duro, qué difícil. Bueno, sí, tenemos algún día malo, pero yo era de FP, que entiendo que la FP no es lo mismo que la ESO, pero yo muchos días he llegado a mi casa y le he dicho a mi marido, hoy tenía que haber pagado por lo bien que me lo he pasado con mis alumnas en clase. Y yo he disfrutado y he sido feliz. Y a mi edad, que soy una señora mayor, como veréis, tengo pocas arrugas y creo esto que se lo debo a mi vida de profesora que me ha hecho tan feliz, ¿no? Entonces, la paz no es visible, no se cuenta, no aparece, no interesa ni a los creadores de opinión ni a los medios de comunicación. Y entonces vivimos en una sopa. Mi madre que vive en mi pueblo, mi madre tiene 89 años y vive en mi pueblo y es una mujer muy inteligente, pero me dice con mucha frecuencia, hija mía, es que está todo fatal, es que no quiero ni ver la tele, es que esto es horrible. Pues sí, hay tragedias terribles y guerras que nos duelen y genocidios que nos duelen, pero también hay otras cosas y hay alternativas y hay herramientas, pero no sé, nosotros también por nuestra parte, hacemos por no buscarlas, por no informarnos de otra manera, y una mezcla de la parálisis y de los intereses en que creamos que esto es horrible y que nos tenemos que armar hasta los dientes para sobrevivir, pues nos lleva a esto, ¿no? La paz no es visible. Y por lo tanto, pues parece que la paz, como he dicho antes, tampoco es posible, ¿no? Entonces, no se no visibilizamos, no somos conscientes de que tenemos no solo capacidades y competencias, porque nosotros hacemos las paces. Yo cuando hacemos las paces constantemente, hago mis talleres de mediación, yo hago formación en mediación educativa en centros educativos y entonces llego allí y les pregunto a los niños de la ESO, ¿alguien ha tenido algún conflicto esta mañana antes de salir de casa? Y me cuentan, pues sí, yo, porque no me he comido el desayuno que me han puesto, porque no me he levantado, porque le he cogido una sudadera a mi hermana, porque iba tarde y mi padre llegaba tarde al trabajo. ¿Y qué habéis hecho? Pues le he pedido disculpas, al final me he comido lo que me tocaba comerme, pues yo le he prestado a mi hermana no sé qué cosa a cambio de su sudadera. Bueno, habéis resuelto el conflicto, habéis negociado, habéis transformado ese conflicto en otra cosa, ¿no? Porque tenemos esas capacidades y competencias. Pero también tenemos herramientas, ¿eh? No hace falta dejarlo todo en manos de la personalidad de cada uno. Tenemos herramientas, tenemos propuestas, metodologías, tenemos acciones, ¿no?, que podemos utilizar para construir la paz. Bueno, voy con otra parte. Eh, ¿Qué paz? Porque eso es fundamental. ¿De qué paz estamos hablando? ¿No? Os he dicho la paz de los cementerios, ¿no? Bueno, nos cargamos a todos los que piensan diferente que nosotros y entonces estamos en paz, ¿no? Parece que este es el simplismo en el que estamos metidos en este momento, ¿no? ¿Qué paz? Bueno, pues en el origen de los estudios de paz, Johann Galtung, ya en el 69, aportó pues un sesgo positivo a la comprensión de la paz, porque es fundamental para que realmente nos pongamos en acción y creamos que tenemos alguna posibilidad de éxito, que esto es clave, ¿no? Pues ver un camino. Y entonces él, más allá de la identificación, o sea, de lo clásico, ¿no? De que parece que la paz era lo opuesto a la guerra, ¿eh? Que siempre les preguntamos a los chicos, qué es la paz? Pues cuando no hay guerra, eso es lo más rápido. Pero bueno, no solo los chicos, muchos mayores también piensan o pensamos que la paz es eso, la ausencia de guerra, ¿no? Pero Galtung identificó que hay una violencia directa, que es la guerra, ¿no? Que es la violencia, la agresión física y la eh,
entre dos o entre muchos, pero que hay una violencia estructural, ¿no? Que es la falta de condiciones dignas para la vida humana, y eso es violencia, violencia estructural, y que hay una violencia simbólica y cultural, que es la discriminación, que es la justificación de esa violencia directa, ¿m? O estructural. ¿M? La violencia cultural o simbólica, la justificación de esa, la justificación, la narrativa de esa violencia, que justifica esa violencia directa, la guerra, o esa violencia estructural, que es la desigualdad, la pobreza, a esos niveles, ¿no? Y también una diferenciación entre, o sea, una consideración diferente del conflicto. El conflicto es inevitable, consustancial a la vida humana, a la convivencia, porque somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, diferentes intereses, diferentes ideas, y nuestras diferencias entran en contradicción y hay conflicto. Pero, como he dicho, somos capaces de afrontar el conflicto, como los niños que tienen el conflicto antes de salir de casa para ir al instituto, al colegio. El problema no es el conflicto, el problema es la violencia. El problema es usar violencia para afrontar el conflicto. Ese es el problema, no el conflicto. El conflicto no puede ser eliminado. No puede haber un mundo humano, es un mundo con conflictos a muchos niveles, ¿no? Lo importante es si usamos una forma pacífica o una forma violenta de resolución o de transformación del conflicto. Nosotros hablamos de paz por medios pacíficos, porque puede haber paz por medios no pacíficos, ¿no? Entonces hay que poner el acento en esa idea de paz por medios pacíficos. Y el fracaso es el fracaso en la transformación de un conflicto y no el conflicto lo que puede llevar a la violencia, o lo que también lleva es un fracaso en la utilización de la energía positiva que tienen los conflictos humanos, a veces con esos fines constructivos, ¿no? Los conflictos son indicadores de problemas, ¿eh? Cuando en mi centro educativo había determinados conflictos, pues yo los analizaba con esa clave. ¿Qué me está contando este conflicto a mí? ¿Qué hacemos mal o qué no hacemos? ¿No? Y a partir de allí podemos cambiar, hacer otras cosas o hacerlas de otra manera. Entonces, no son algo a evitar, los conflictos son algo a entender y a convertir en oportunidades y a escuchar qué nos están indicando. Bueno, el concepto de paz, a partir de Galtung, esto lo tomo prestado de Jesús María Alemany, que es el jesuita fundador del Seminario de Investigación para la Paz en el que trabajo. Hay una entrada en el Diccionario de la Existencia, hay una entrada suya, que es el concepto de paz, pues ha ido evolucionando, ¿no? Y algunas claves. Se ha desmilitarizado el concepto, porque la paz no solo está amenazada por las guerras, y tampoco puede conseguirse solamente por medios militares. Se ha revelado como indivisible, ¿no? La paz es indivisible en los escenarios micro y macro. Nosotros trabajamos siempre las dos versiones. Por supuesto, nos preocupan y nos interesan los conflictos internacionales y estamos muy atentos, pero también el escenario local, social en el que vivimos y los conflictos que tienen lugar allí, ¿no? Pues Jesús María habla de las paces de cada día, ¿no? Que también abordamos y son fundamentales. Hay que construir la paz en todos los escenarios a la vez, no preocuparnos solo por los conflictos internacionales sin ver lo que pasa aquí, ni viceversa, ¿no? Y además la seguridad humana, el desarrollo humano y los derechos humanos vinculan ambos escenarios, ¿no? Hacen que se conecten ambos escenarios. La paz requiere de corto y largo plazo. Una mirada al horizonte, pues, puesto que hay cambios culturales, los cambios culturales son lentos, pero sin dejar de atender a los retos de cada día. Tiene un carácter procesual, no se consigue una vez y nos quedamos así. Yo como profesora puedo resolver los conflictos en mi aula, en este momento hay un conflicto, yo intervengo, hay una alternativa, hay un acuerdo, pero van a salir nuevos conflictos, ¿no? Es procesual y exige ese esfuerzo permanente, ¿no?
Jesús María habla de la fragilidad y la modestia de la paz alcanzada, ¿m? Y otros autores como Martínez Guzmán, Francisco Muñoz o José Bada hablan de paz imperfecta o de paces, ¿no? Hacer las paces, porque hay muchos niveles de la paz. En este momento, la identidad y la religión configuran un nuevo tipo de conflictos en el que no se busca tanto convencer al otro, sino una afirmación contra el otro y por lo tanto nos llevan a sociedades excluyentes, a deshumanizar al otro como paso previo a su eliminación o como se construye, ¿no?, el enemigo. Luego hablaré un poquito de esto. También se habla de una paz holística que incluye la paz con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza. Y Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en el informe Nuestra Agenda Común, hablaba de una paz sostenible, ¿no? Una paz que solo es posible con respeto a los derechos humanos, desarrollo, justicia, participación ciudadana. Se introduce una perspectiva de largo plazo que aborda las causas, no solo los síntomas, que integra el desarrollo sostenible, que promueve la justicia y los derechos humanos, mejora la gobernanza, democracia, finalmente promueve la reconciliación, la reparación y las víctimas. Bueno, eh, hasta allí este primer bloque de qué paz. Voy con el segundo, que es construir la paz. Bueno, solo tengo dos bloques, ¿eh? No os asustéis. Construir la paz. Decía, avanzaba un poquito al principio, el ejercicio que os he propuesto del planeta A y el planeta B hacía referencia a este texto de Ruger Bergman, a este libro que se llama Dignos de ser humanos, ¿no? Y lo que hace en su texto, que os, por supuesto os recomiendo, ahora acaba de sacar otro libro que se llama Ambición Moral, que es como para ponernos a actuar, ¿no? Para ponernos a funcionar, yo también os lo recomiendo, ¿no? Él parte, ¿no?, de esa teoría que se llamó en su momento de la capa de barniz, ¿no? Como que la civilización es una fina capa de barniz que al mínimo estímulo externo pues se quiebra y deja libre nuestra naturaleza salvaje. Y eso es lo que ha triunfado como una ideología que genera miedo, que genera desconfianza y que justifica pues todo tipo de mecanismos de control. Lo que trata de demostrar con su libro, donde utiliza multitud de enfoques, ¿no? Desde la historia, la literatura, los medios de comunicación, el periodismo, la ciencia, etcétera, va superponiendo distintos planos, es demostrar lo más científicamente posible, que ahí está un poco a veces la crítica, ¿no?, desde el mundo académico, pues que el ser humano muestra su mejor versión ante las crisis, en las catástrofes naturales, cuando una ciudad es bombardeada, ¿no? Los alemanes bombardearon Londres y pensaron que aquello destruiría la moral británica, ¿no?, que bombardearan su ciudad. Y pasó todo lo contrario. La gente con sentido del humor en su escaparate bombardeado pues ponía un cartel que decía si no, si llega usted y no estoy, entre y sírvase usted mismo, ¿no? O sea, en esas circunstancias, pues cuando incluso sometido a las peores crueldades, ¿no?, pues se encuentran masivas muestras de valor y de caridad, aunque eso las noticias no informen de esto, ¿no? Él busca esas evidencias para demostrar que ha sido la cooperación y el altruismo el motor evolutivo de nuestra especie y no la competencia. Y esto es muy importante, y yo cuando leí el libro, nosotros ya trabajamos con esta idea desde la aportación que también os recomiendo de Vicente Martínez Guzmán, ¿no?, que él planteó esta idea, esta expresión de que somos capaces de hacer las paces, que las personas somos capaces de hacer las paces y tenemos competencias y capacidades para hacerlas, y así ha sido a lo largo de la historia. Por supuesto, también tenemos competencias para matarnos, excluirnos, marginarnos, y existen también. Pero estas son las que parecen más interesantes y más captan la atención de los medios de comunicación. También decía Vicente Martínez Guzmán que los pacifistas somos los realistas, ¿no?, que la realidad es que somos pacifistas y la ideología es que el ser humano es violento, egoísta e insolidario, ¿no? Estas son clave. Esto hace tiempo que veníamos trabajando, pero el libro de Ruger Bergman a mí me pareció muy interesante porque
porque la desesperanza, el estado de ánimo es fundamental, ¿no? Nosotros ahora estamos, nuestra sociedad está apabullada, ¿no? Del desastre, de las violencias a todos los planos, ¿no? Y nos saturan. Y no queremos ya ver más imágenes de Gaza y no queremos oír más hablar de muchas cosas, ¿no? Yo realmente a cierta hora de la noche ya no quiero oír noticias ni quiero leer nada porque luego no duermo o duermo fatal, ¿no? Y ya necesito dormir, que soy hipertensa, ¿no? Entonces, mi marido sí, él se queda ahí leyendo, escuchando la radio. Digo, es que no sé cómo puedes dormir luego. Yo ya he llegado un momento. Entonces, estamos en un momento en el que estamos saturados, agotados, desesperanzados y tenemos que encontrar cimientos para construir, ¿no? Porque si no, nos han vencido. ¿No? Entonces, yo creo que aquí hay cimientos valiosos que realmente nos creamos, nos lleguemos a convencer de que somos capaces, de que hay una humanidad eh, capaz, ahora triste y asustada, ¿no? Pero capaz con energía, con creatividad, ¿no? Eh, Galtung, Johann Galtung, pues también confiaba mucho en nuestras capacidades creativas, ¿no? Quizás la prueba más contundente del argumento de Rutger Bergman es que tanto el ejercicio de la violencia como su padecimiento quiebran la psique humana y generan traumas, tanto los que sufren la violencia como los que la ejercen. Ahí tenemos las películas de los soldados de Vietnam, cómo volvían de Vietnam, seguro que de los soldados de cualquier guerra, solo que solo se han hecho películas sobre los soldados de Vietnam, y vemos cómo el trauma de ejercer la violencia es terrible, ¿no? Porque no estamos programados en contra de lo que nos tratan de demostrar para ejercer violencia, ¿no? Y yo he visto en los alumnos del instituto que han ejercido violencia, he visto niños y niñas tan dañados, tan doloridos, tan destruidos, ¿no? Que ahí ves que no es una condición gratuita, ¿no? Que es una condición costosa, ¿no? Entonces, lo que plantea el autor es que la civilización no es una fina membrana, sino un callo que se endurece con la adversidad. Pero esa imagen negativa del ser humano funciona como nocebo. Si así nos tratamos, haremos que aflore lo peor, ¿no? Si nos tratamos con desconfianza, si pensamos que los otros no son de fiar, pues entonces acabará aflorando lo peor, ¿no? Entonces, es fundamental romper esta idea, contrarrestar esta cultura, ¿no? de la violencia y de la desconfianza. Entonces, parece que hay, también dice el autor, ¿no? Que hay pocas ideas que tengan una influencia tan decisiva en el mundo como nuestra imagen del ser humano. Lo que demos por supuesto en los demás es lo que acabaremos encontrando en ellos, ¿no? Aquí ya enlazamos con el efecto Pigmalión y estas cosas, ¿no? Pero bueno, os recomiendo este texto que creo que necesitamos es hacer ese cambio de chip. Y voy ya con la última parte y es la de las herramientas. No solo somos buenos por naturaleza, como decía Rousseau, y solidarios y compasivos. No solo tenemos capacidades y competencias para hacer las paces, que las podemos desarrollar y ampliar, sino que también contamos con herramientas y metodologías que nos pueden ayudar a hacerlo, ¿no? Metodologías de trabajo, como se llama, sensibles al conflicto, que ven el conflicto. Yo tenía compañeros, profesores, que no veían los conflictos, no querían verlos, porque claro, es que lo ves y tienes que actuar, y es muy cómodo no verlos. Compañeros que había una pelea en el pasillo y salían por el pasillo opuesto para no encontrarse la pelea y no tener que hacer algo, ¿no? No muchos, pero algunos. ¿No? Entonces, eh, estar atento al conflicto para no rehuirlo, no considerarlo algo negativo, no negativizarlo, sino actuar y enfrentarse a él con estas herramientas de las que
voy a hablar ahora. Y a la acción sin daño. A veces hacemos cosas, intervenimos, no sé, como había poco tiempo, esto va en contra de mi religión porque yo vengo del mundo de la animación sociocultural y me hubiera encantado preguntar cómo os llamáis, a qué os dedicáis, pero con las horas y también pues a estas horas yo ya estoy un poco cansadita, que soy una señora mayor, pues no sé a qué os dedicáis, ¿no? Pero yo creo que en casi cualquier trabajo y en cualquier contexto se pueden identificar cuáles son los componentes que ayudan a neutralizar o disminuir los factores que inciden en la violencia y fortalecer los que inciden en soluciones o alternativas no violentas, ¿no? Esto se llama, en el ámbito de lo social, divisores o conectores, ¿no? Nosotros en nuestro trabajo podemos intervenir o podemos engordar, vamos a llamarlo así, a los divisores o podemos engordar a los conectores, ¿no? Podemos ser pirómanos o podemos ser bomberos, ¿no? Un profesor, otro compañero, un día que faltaba un grupo grande de clase, explicó algo, dijo que iba a ser para examen y les prohibió que se lo contaran a las que habían faltado. Por supuesto, eso se supo y ¿cómo terminó? Pues en una pelea con sangre entre alumnas que estaban en clase y las que habían faltado. ¿Mm? Eso es un pirómano de manual. ¿Mm? Y además vaya cosas que enseñaba a sus alumnas, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos esa capacidad, ¿no? de aportar en nuestros ámbitos divisores o conectores. Bueno, eh, yo creo que en todas las profesiones, yo ya he dicho que me dedicaba a la formación, entre otras cosas, a formación en mediación, y por ejemplo la mediación es una herramienta que puede estar en la mochila de muchos profesionales, las claves de la mediación. Y que cuando nos encontramos conflictos en nuestro entorno, pues podemos sacar esa herramienta y decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos, ¿qué ha pasado? Una escucha empática, cuéntame qué ha pasado desde tu punto de vista, cada uno, el punto de vista de cada uno, y vamos a pensar cuáles son las cuestiones que nos pueden ayudar a resolver el conflicto y a tratar de construir un acuerdo. Estoy hablando del modelo Harvard, hay otros modelos de mediación, pero el más básico, ¿no? Hay muchos profesionales que podemos llevar esa herramienta en nuestra mochila. En primer lugar, la mediación tiene que estar en los diagnósticos. Cuando hacemos un análisis de la realidad, cuando hacemos un diagnóstico, hay que mirar el conflicto, las posibilidades de conflicto, las tensiones, hay que ver qué mirar y cómo mirar. Otro referente fundamental de los estudios de paz, que es Lederach, John Paul Lederach, pues en su propuesta de los diálogos improbables, que es muy interesante también para momentos de polarización, os recomiendo que busquéis también sus artículos, utiliza una metáfora que es tejer como arañas, construir vínculos, ¿no? Buscar anclajes y a partir de esos anclajes construir vínculos de manera, él habla de iterativa itinerante, ¿no? Hay que moverse y hay que volver muchas veces, ¿no? Él lo utilizó sobre todo en procesos de paz en Colombia y en otros lugares. No tengo tiempo para explicarlo. Si al final a alguien le ha interesado mucho, pues lo podéis meter en las preguntas, ¿no? Pues dice que hay que ir con cuidado porque a veces el investigador que no ve la tela de araña la rompe. A veces el cooperante, el mediador, el educador que interviene en un conflicto, si no conoce ciertos sistemas o dinámicas, puede romperlas, ¿no? Por eso la mirada, el diagnóstico es muy importante. Como decía antes, creo, los conflictos señalan problemas y atender los conflictos es una oportunidad para identificar y abordar los problemas. Fundamentalmente, las raíces de los problemas. Si no aplicamos esa mirada amplia y profunda, ¿no? Y encontramos las raíces de los problemas, si no nos esforzamos por cerrar el grifo, utilizo aquí una expresión de dos compañeras de la Escuela de Cultura de Pau que me encantó, deberemos estar achicando agua sin parar, ¿no? Y eso en contextos reducidos de grupos, etcétera, pues si no nos esforzamos en cerrar el grifo, en atender la causa, en sanear cuál es el problema de base, pues estamos constantemente, y eso pasa en el sistema educativo, por ejemplo, pues que conflictos y conflictos, pero bueno, ¿te has parado a pensar qué le pasa a tu clase? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuáles son
estamos como sobreviviendo, ¿no? Sin llegar, sin atender la raíz del problema. Algunos conceptos importantes. El concepto de patrimonio de paz. Todas las comunidades tienen un patrimonio de paz, una historia, en Aragón, por ejemplo, ¿no? Que es la que, claro, más conozco. Nosotros tenemos una cultura pactista en nuestra historia, el compromiso de Caspe, la concordia de Alcañiz. Tenemos en nuestro derecho foral aragonés el stand unes chartae, estar al acuerdo. El acuerdo en nuestro derecho foral tiene consideración de ley, ¿no? De contrato. Eh, tenemos en nuestra historia nosotros Zaragoza fue invadida por los ejércitos napoleónicos y 100 años después, solo 100 años después, en la conmemoración de los sitios, que se denomina de esa manera, los sitios de Zaragoza, la ciudad fue sitiada 2 veces, se hizo a través de una exposición de amistad hispano-francesa, ¿no? Una historia de reconciliación, ¿m? Y de recuperación de nuestra convivencia, de nuestra vecindad. Nosotros somos frontera con Francia, entonces había una vecindad dañada por los sitios, ¿no? Por ese hecho tan traumático que destrozó la ciudad. La ciudad de Zaragoza quedó completamente destruida, ¿no? Pongo algunos ejemplos en lo más reciente y en lo más anterior y en lo más cercano también, ¿no? Nuestra ciudad organizó un puente por la paz, una cadena humana entre la ciudad y la base militar norteamericana en los años 80 para pedir que en el momento de la Segunda Guerra Fría y en la crisis de los misiles, cuando los misiles soviéticos apuntaban a la base militar de nuestra ciudad, pues la ciudadanía masivamente pidió que saliera esa base de la ciudad, ¿no? Entonces, hay un patrimonio de paz que tenemos que recoger. Y también se habla de otro concepto que son cartografías de paz, que nos ayudan a identificar y recorrer los espacios, ¿no? Y todo eso es muy necesario porque la paz se construye sobre cimientos, ¿no? Y estos son cimientos para construir la paz. Cuando no sabemos por dónde empezar y qué hacer, tenemos que acudir a nuestros cimientos, a nuestras capacidades, a nuestra historia, a nuestro patrimonio de paz, ¿no? Es fundamental que estos diagnósticos sean participativos. Lamentablemente se ha abandonado la investigación-acción participativa, ese enfoque que sigue siendo necesario, ¿no? Y tenemos que recoger, eh, volver, ¿no? A esos procesos de participación donde el propio análisis de lo que nos pasa y lo que necesitamos nos transforma, que de eso se trataba, ¿no? Estos son conceptos viejos de cuando estudiaba trabajo social, porque antes de hacer antropología hice trabajo social que venían de América Latina. Y se hablaba de concienciación, concientización, ¿no? Y eso es lo que nos hace tomar conciencia, ¿no? En los procesos participativos en los que analizamos qué nos pasa y qué capacidades y potencialidades tenemos para transformar, ¿no? Lo que nos pasa. Hay Cinco una... minutos, 5 minutos. 5 minutos. Muy bien, voy perfecto. Bueno, trufo algunas cosas que quizás arte y cultura para la paz, ¿no? Hay un trabajo en esos movimientos de paz, en esos momentos en los que el pacifismo parecía que tenía un espacio más importante en la sociedad, que ahora no lo tiene en absoluto, ¿no? Pues la música, las canciones, la cultura, el abrazo de Genovés, ¿no? Ha hecho a veces más por la cultura de paz que cualquier charla o cualquier conferencia o cualquier cosa que podamos hacer a otro nivel, ¿no? Fortalecimiento de capacidades. Hablaba también y hacía mención a Vicente Martínez Guzmán, ¿no? Las capacidades humanas para hacer las paces, según él, ¿no? Él decía, son más naturales, o si no se quiere usar esta terminología, más básicas y originarias que las capacidades para ejercer la violencia, ¿no? Y son las que han hecho posible nuestra supervivencia como especie. Y la historia de la humanidad es una historia de cooperación, solo que los libros de texto de historia solo hablan de guerras. Una sucesión, la de los 100 años, la de los 10 días, la de no sé qué, y una guerra detrás de otra, ¿no? Y no están en los libros esas historias de cooperación y de ayuda, ¿no? Y fomentar esa predisposición natural es una gran tarea de nuestras sociedades, ¿no? Definir qué capacidades tienen y quiénes son esos colectivos profesionales, grupos, líderes, jóvenes, entidades, etcétera, que desempeñan
un papel en relación a los conflictos y a las tensiones y a los que hay que dotar de capacidades y favorecer que adquieran las necesarias, ¿no? Por ejemplo, la comunicación no violenta. Es una capacidad de la que llevamos muchos años hablando, ¿no? Pero que se trabaja, siempre queda como un título, un eslogan. Respecto a las condiciones para la paz, hay un concepto muy centrado en el ámbito educativo, pero que también sirve para el ámbito social. Este lo desarrolla y lo propone Paco Cascón, que es la provención, no pre, sino pro, diferenciar de prevención. La prevención está centrada en evitar el conflicto, pues ya he dicho antes, es inevitable, a veces sí, hay algunos conflictos evitables, pero si no hay de un tipo habrá de otros. Y la prevención lo que nos propone es desarrollar condiciones para que cuando el conflicto esté en su momento más álgido estemos mejor preparados para afrontarlo. Recomiendo que busquéis la escalera de prevención y allí están todos los pasos, el itinerario que nos permite hacer este trabajo. Las prácticas restaurativas. Nosotros también llevamos años haciendo formación en prácticas restaurativas, los círculos restaurativos que pueden ser preventivos también, que pueden ser proactivos, círculos para crear comunidad, para favorecer el conocimiento mutuo, para favorecer la confianza, para favorecer el análisis, para también trabajar sobre aspectos que van a generar conflictos, por ejemplo, con jóvenes, el tema de las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero también círculos y prácticas restaurativas cuando ya el conflicto ha sucedido, ¿no? Y tenemos que ver cómo afrontarlo. Pero bueno, luego hablo de esto. Educación para la paz, tanto en los procesos de enseñanza como en los procesos de socialización que se están dando en el mismo contexto educativo, el trabajo comunitario, la comunidad es el espacio de recuperación de la convivencia también. Bueno, mi vertiente de trabajadora social, pues eh, cuando yo lo estudiaba era muy importante, todavía había mucha influencia de América Latina. Ahora lo comunitario, las trabajadoras sociales administran prestaciones y trabajo comunitario más bien poco, porque además el trabajo comunitario hay que hacerlo por las tardes y en fin. Los diálogos improbables para trabajar la despolarización, desmontar la imagen del enemigo. Recuerdo que hay, están muy bien identificados los procesos psicológicos con los que se construye la imagen del enemigo. Hay un itinerario para construir la imagen del enemigo. Esto en la Universidad de Comillas, la profesora María Prieto lo estudió muy bien en relación a Ruanda, que es un contexto de, bueno, el genocidio de Ruanda. Entonces, hay también si sabemos cómo se construye la imagen del enemigo, también sabemos cómo se deconstruye, ¿no? O cómo evitar que se construya, o los discursos de odio. Hablaba de los diálogos improbables, de la mediación, de la conciliación, de esas prácticas restaurativas post-conflicto. Hay cosas que podemos hacer, herramientas para construir la paz que podemos hacer para el pre, cuando todavía no hay estallido, para el durante, cuando hay estallido y desde luego para el posterior, ¿no? Hay diplomacia ciudadana, cuando ya veis que voy mezclando lo micro y lo macro, ¿no? La diplomacia no solo debe de estar en manos de los profesionales, de los diplomáticos del mundo de la política, sino que hay una diplomacia ciudadana de entidades sociales que construyen vínculos, que colaboran, que hay comunicación con incidencia, cooperación, con organizaciones sobre el terreno que acompañan, empoderan, favorecen la reflexión conjunta, ¿no? Y ya termino con esto. En el momento del después hay que recuperar las relaciones dañadas, hay que trabajar la reconciliación después del asesinato de los jesuitas en El Salvador, José María Tojeira, que era el superior, él estableció esta línea continua, verdad, justicia y perdón, ¿no? Hay un trabajo de memoria necesario, una lástima que todo lo de memoria esté tan politizado, porque la memoria es metodológicamente imprescindible en el proceso de atención al conflicto, la justicia transicional, el trabajo psicosocial con las víctimas, hay que cuidar, curar a todas las personas que han sufrido los daños de la violencia. Y bueno, termino. Espero, me disculpo primero por el, el mogollón, pero no quería dejarme nada, ¿no? Y yo creo que es necesario ver este
panorama para convencernos de que tenemos tantas herramientas y tantas posibilidades. Entonces, espero haberos convencido de que la paz no solo es necesaria, sino que es posible y que tenemos que ver la manera de que aflore la voluntad de paz en el corazón humano. Yo creo que el deseo de paz en el corazón humano es muy hondo y tenemos que ver cómo sacarlo, ¿no? Segunda idea, que es tiempo de actuar, ¿no? Que hay que moverse rápido, además, porque este clima del que hablaba al principio, pues está siendo muy contaminante, ¿no? Y muy paralizante. Y en tercer lugar, pues que si quieres la paz, como decía Federico Mayor Zaragoza, contraviniendo la frase latina de si quieres la paz, prepárate para la guerra, pues él decía, si quieres la paz, prepara la palabra, prepara la paz, educa, construye la paz, crea vínculos, favorece el conocimiento mutuo y yo creo que necesitamos también la cultura para la paz. El concierto Live Aid por África fue fundamental para que despegara la cooperación para el desarrollo, la cooperación internacional, y ahora necesitamos el despegue, necesitamos un concierto que nos ayude a despegar este nuevo pacifismo que necesitamos. Y lo voy a dejar aquí ya. Gracias. Muchas gracias, Luna. Y además gracias también por esa síntesis que nos has hecho al final. Sí, la verdad es que agradecida, interesante y además eso, con lo de que nos hayas abierto tantos mecanismos, pues eso también luego nos permite ir profundizando en unos o en otros dentro de la escuela de la Paz. Bueno, por ahí algunos aplausos y felicitaciones y agradecimientos. Ahora abrimos el ratito de preguntas, reflexiones, bueno, lo que queráis. Yo creo que hay que aprovechar que tenemos a esta ponente, pero bueno, sobre todo se trata un poco eso, de que podáis lanzar preguntas, dudas o, bueno, reaccionar a algunas cosas de las que ya haya compartido o temas que os preocupen en relación al marco político. Entonces, la manera de participar es o vía el chat, que podéis escribir vuestras preguntas y estará ahí Raquel pendiente. Y si no, pues levantando, si os pedimos que pongáis la manita en la pantalla. Yo lo que sí que voy a necesitar ahora entonces eh, es ver las pantallas. Bueno, sabéis cómo se hace, ¿verdad? Abajo tenéis uno que pone reacciones. eh, y entonces ahí tenéis uno que es levantar la mano. Y de hecho Eh, ya hay una persona con la mano levantada. vale, y también os agradecería también por Luna, o sea, que digáis vuestro nombre al menos, ¿vale? Si queréis decir desde qué ciudad habláis, pero bueno, sin más, tampoco hace falta que os presentéis entero, pero solo para saber vuestro nombre. Pues allá vamos, Carmen. No, me parece, es que no veo, Raquel, no sé si tú ves el orden de las peticiones si las hubiera, Eh, porque yo de no lo veo. momento, de momento solo me sale Carmen. Vale, pues listo, Carmen. Bueno, lo primero, una charla preciosa que hay que volver a escuchar porque lo merece. Pero bueno, yo lo que se me ocurría, me acordaba de esta entidad que se llamaba Fundación para la Paz de Federico Mayor Zaragoza. Y se me ha ocurrido preguntarte si el seminario este de investigación para la paz podría tejer también redes de cooperación con otras fundaciones o otras organizaciones pues para que, en razón de la eficacia, coordinarse para este tipo de cosas, para que no existan multitud de pequeños fueguitos, a ver si hacemos una hoguera un poquito más grande. Sí, Gracias, Carmen. gracias, Carmen. Mira, a las 7, antes de enchufarme con vosotros, he tenido una reunión telefónica de media hora con Ana Barrero, que es la directora de la Fundación Federico Mayor Zaragoza. Nosotros, yo creo que antes, no sé si lo he comentado, estamos en AIPAZ. AIPAZ es la Asociación Española de Centros de Investigación para la Paz. Estamos 25 organizaciones más o menos. Y tenemos la semana que viene, nos encontramos en Granada en un congreso pues bueno, para esto, ¿no? Que nos propones lo hacemos constantemente, tenemos proyectos conjuntos, eh,
a veces, como he dicho al principio, nos cuesta mucho conseguir financiación y casi cada entidad, pues la financiación que consigue nos da para sobrevivir nosotras, ¿no? Y no hacer muchas grandes cosas, pero ahora sí estamos en algunas líneas. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo sobre paz local para hacer propuestas concretas a los municipios, a las ciudades, a los territorios. Yo estoy en el grupo de paz de la Coordinadora de ONGs de Cooperación al Desarrollo y estamos elaborando, y va a ser, este año se va a aprobar una estrategia de paz de la cooperación española para llevar todas estas herramientas al mundo de la cooperación al desarrollo, a la cooperación internacional. Hay otro grupo de paz ambiental, o sea, sí estamos trabajando en red, pero no conseguimos salir de de un ámbito reducido, ¿no? Porque el pacifismo, a diferencia del feminismo, el feminismo pues se ha mantenido muy vivo y ha crecido y ahora pues hay jóvenes en las manifestaciones del 8M, bueno, solo ese día, pero por lo menos están, pero el pacifismo no, tuvo su crisis, perdió fuelle y no ha conseguido recuperar como movimiento social, ¿no? No quiere decir que no haya gente haciendo cosas, pero como movimiento social, no. Cuando la guerra de Irak, pues las calles estaban llenas de manifestantes no a la guerra y ahora pues con todo lo que pasaba en Gaza, bueno, sí hay algunas movilizaciones, pero no ha llegado al nivel de masividad de aquel momento, ¿no? Y sí que es un reto en el que estamos metidos, pero sí, tratamos de trabajar en red. Más A ver, cuestiones. bueno, aquí a ver si nuestro movimiento incipiente que queremos echar a andar, el de Tejer la Paz, pues también puede sumarse. Mm. Por supuesto. Estamos, sí, sí, nos encantaría que os Muy incorporéis a bien. iPad. Em, Bueno, por si queréis ir pensando, ¿verdad? Yo lanzo otra pregunta. Eh, has dicho en algún momento, más bien hacia el principio, ¿verdad? Que, que la paz puede ser o al menos yo he entendido, ¿verdad? Con medios no pacifistas o por medios pacifistas, ¿no? Y la pregunta que se me ocurría era si una paz, digamos, que se logre por medios, o sea, utilizando la violencia, es paz. Y luego, mira, igual le doy la palabra también a Mercedes y así juntamos dos preguntas, Ok. porque veo una mano levantada. Ahí Hola, está. yo solamente quería decir que me alegro que esto se grabe porque he estado en otra reunión de trabajo, que estamos también con problemas sindicales y se me ha solapado. Entonces aprovecho para decir gracias, lo veré, gracias por grabarlo y ya lo veo después. No tengo preguntas porque no he podido estar muy presente. He estado entre los dos sitios, pero más en el otro lado. Así que muchas gracias. Gracias, Mercedes. Gracias. Bueno, nosotros, obviamente, con la pregunta de María del Mar, Mm. eh, eh, claro, yo me planteo cuando hago alguna actividad así, acabar sin nombrar lo innombrable, pero lo voy a nombrar un poco, ¿no? El El señor Trump elefante que en la dice, habitación. sí, sí, porque además, o sea, yo creo que tiene que ser una opción. O sea, nosotros tenemos, bueno, no te voy a contestar, Marimar, te contesto luego, pero nosotros yo Mm. creo que tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra parte, como en la fábula del colibrí. Y no ser reactivos y no estar tan pendientes de lo que hacen, de lo que dicen, de contestar, de... No, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de hormigas de colibrí. ¿Conocéis la fábula del colibrí? Sí, efectiva. Bueno, muy bien. Pero no sé si la conocerá todo el mundo, cuéntala. No la cuento, es muy, muy, muy breve. La voy a contar muy mal. Seguro que hay alguien aquí que tiene más arte que yo para esto, ¿no? Pero la historia es que hay un incendio en el bosque, todos los animales huyen despavoridos, eh, en dirección opuesta al fuego y un pequeño colibrí va volando hacia el fuego. Entonces otro animal le dice, ¿pero dónde vas? Que te vas a quemar. Dice, bueno, llevo un poco de agua en el pico. Bueno, pero con tu agua no vas a pagar nada. Dice, bueno, sí, pero yo hago mi parte, ¿no? Entonces, a veces, aunque lo que tenemos enfrente nos desborde, no tenemos que dejar de hacer nuestra parte. ¿M? y, eh, y construir con estas herramientas y con otras, ¿no? Lo digo porque
tan pendientes de lo que hacen, de lo que dicen, los que, bueno, pues hablo del señor, ya que lo he nombrado, el señor Trump y sus amigos por el mundo, que tiene muchos, ¿no? Yo creo que nos tiene un poco obsesionados y un poco paralizados y sale una burrada y entonces, no, nosotros a lo nuestro, nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestros objetivos, nuestros valores, nuestros principios, paso a paso y sí están allí, hacen ruido. Y bueno, hay que hacer lo posible, obviamente, para que no lleguen a los gobiernos, pero sin obsesionarnos y sin dejar de hacer nuestra tarea. Contesto a Mercedes. ¿Es paz cuando no se llega por medios pacíficos? Aquí hay un debate muy complicado. Claro, yo rápidamente te contesto, no, nosotros somos partidarios de la paz por medios pacíficos, en la tradición de Gandhi, en la tradición de los movimientos de la no violencia, que hay muchos ejemplos de logros políticos por medios no violentos, etcétera, ¿no? Bueno, la realidad es que a veces también se ha conseguido paz con ciertos niveles de violencia, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes de que cuando hay violencia hay daños enormes y por mucho tiempo, ¿no? Y hay un precio muy caro, ¿no? Muy alto. Entonces, por eso nuestra apuesta es paz por medios pacíficos. ¿Cuál es la paz por medios no pacíficos? Pues bueno, lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Invadir, atacar, destruir infraestructuras, desplazar población, etcétera, ¿no? Y eso, y todos sabemos que eso no va a llevar a nada y es un discurso, pues, ridículo, ¿no? Por ponerle un apellido, ¿no? De que va a haber, de que eso es un proceso de paz, ¿no? De que el señor Trump presume de que ha hecho 7 acuerdos de paz desde que es presidente. Pues no ha hecho ninguno, ¿no? Ha creado peores condiciones, más amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aunque hay un cierto debate, pero nosotros la apuesta es que la paz tiene que ser por medios pacíficos y tenemos que buscarla por esos medios. Es más, todas las guerras acaban en una mesa de negociación. ¿Por qué no nos sentamos en la mesa de negociación antes de tantas víctimas, tanta destrucción, tanto trauma, tantos daños, ¿no? Bueno, me voy a callar porque veo que hay muchas palabras y quiero escuchar a todo el mundo. Pues adelante, Macu y Ángel. Macu y Ángel, Teresa, vamos a juntar las tres, ¿vale? Y Sí, así luego le damos otro rato más amplio. Macu y Y, Ángel, y luego un segundito que hay en el chat una, ¿vale? Cuando acaben ellos ok. dos. vale. Cuando acaben ellos tres te damos, vale. Ya, una cosita. Gracias, María Jesús. El, echa un poco no, no es que eche en falta, sino que me gustaría de alguna manera, alguna pincelada, hablar también de ese miedo que nos paraliza, porque dentro de ese relato al principio que nos has dicho de que todo está tan mal, de que a veces no merece la pena, se va creando en nosotros esa sensación de que no vas a poder hacer nada porque es tal muro el que tienes delante y como también sabemos que hay un poco intereses en que todo eso esté así para que te paralices de alguna manera, ¿qué nos puedes decir un poco de eso? Gracias. Vamos a ver, Teresa, tú vas anotando, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pues no, Teresa ya no ¿Teresa? está. Sí, sí, está Sí, así. sí, Ahora. bajé la mano porque me dabais la palabra. Bueno, Ah, muchísimas gracias, me está pareciendo súper, súper interesante. Lo que pasa es que también os pido que me digáis si a lo mejor procede lo que voy a plantear o no, ¿no? Porque entre otras cosas, esta visión, este estudio, esta vivencia de Luna, me parecía muy importante haberla tenido previa a... a cerrar el proyecto, ¿no? Digamos, de tejer la paz. Ella ha comentado algunas cosas que yo las relaciono con el documento que se nos pasó. Yo no sé si tú lo has leído, Luna, o Sí. si puedo comentar algo sobre él. No sé cómo lo veis, pues vosotras, ¿no? Raquel y Mar. Bueno, en este escrito, en este estudio, porque está estudiado y trabajado, en el punto 2, por ejemplo, que se titula Seguridad es invertir en vida no en armas, me parece tan potente
que yo creo que lo pondría en primer lugar, ¿no? El tema de que las armas no solucionan los problemas a largo plazo, ni a corto, que también lo estabas tú, pues ahora, ¿no? Reforzando. Y dentro de ese segundo punto, el último, el B, que dice desvelar los mecanismos, ¿no? Que hay detrás del control del miedo, de la economía, del armamento y todo eso, pues lo relacionaba con lo que también comentaste, Luna, de que si no conocemos las causas del problema que queramos abordar, ¿no? Incluso con las propuestas a veces podemos ir como a favor, ¿no? O sea, vaciando con cubos y no ir a cerrar el grifo, ¿no? Entonces yo mi pregunta era si a lo mejor se podría, bueno, pues dialogar, ver o lo que fuera, de darle prioridad a este punto, porque yo creo que cambiaría a lo mejor otras propuestas políticas. O sea, las armas son para matar. Entonces, controlar lo que vamos a invertir en armas, eso es imposible, porque si no seguimos invirtiendo, invirtiendo y creciendo y fortaleciendo, vamos a perder. Entonces, eso es un saco sin fondo. O sea, como que el querer tejer la paz, el querer tener esta cultura, nos llevaría a decir que no rotundamente, ni a invertir en armas, o sea, a generar otra cultura, ¿no? La cultura de la paz. Entonces yo veía que en este listado de propuestas políticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la FAO, que también está en el documento, ¿no? Y que tú comentabas, a la FAO en 10 años el dinero que se le ha dado para erradicar el hambre, que es el mayor problema político del mundo, ¿no? Y que se usa como arma también para la guerra, pues en 10 años lo que se le ha dado es lo que se gasta el mundo en un solo día en armamento. Entonces, esos análisis yo creo que igual nos servirían para más diálogos y elaborar quizá eh, pues otro orden en las propuestas. No sé, bueno, no me quiero enrollar. Ujú. Si tú podías dar un poquito también tu opinión sobre estas propuestas. Gracias. Sí, Josep María. Bueno, yo simplemente, ahí creo que, mm, no lo sé, no he sido capaz de entender, hay algo que me faltaba a mí, ¿no? El concepto de paz asociado al concepto de justicia, porque, porque si hay injusticia estamos en una violencia estructural, de alguna manera, ¿no? O en una violencia simbólica. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Y entonces, quizá como herramienta, estamos tan acostumbrados a escribir, por ejemplo, a expresar nuestras experiencias o a escribir una carta al periódico quejándonos de algo. Quizá podríamos cambiar esa dinámica en expresar situaciones positivas, ¿no? Algo que nos ha sorprendido, algo que está en el camino, digamos, de esta sociedad que no conocemos porque de alguna forma está oculta, ¿no? Que es esa sociedad que tú decías de que somos solidarios, de que somos compasivos, de que somos, bueno, todo eso. Gracias, Josep María. Gracias, María. Ra- Perdón, sí, Raquel, ¿lees la del chat? hay dos, Eh, creo. Hay dos, sí. No Ah, sé vale, si se le acumula demasiado. A No, ver, no, vale, pues venga. ¿sí? Vale. no, léele, sí. Lo que Luna me diga. Sí, léelas, léelas. Vale, pues nada, una dice, hola, soy Estrella, muchas gracias por la reflexión y sobre todo por tu implicación tan práctica. Una pregunta, ¿crees que en la situación actual tan conflictiva de manera global se puede activar el pacifismo? Y con activar no me refiero a las actuaciones que estáis haciendo, sino en la necesidad de implicación civil, social y de sensibilización de la población. Y lo siguiente es más bien un comentario. Juan Manuel nos dice que reside ahora en Málaga, pero que ha vivido 30 años en Ceuta, donde se ha gestado una propuesta de desarme mundial desde 2014 y se ha convertido en libro y publicado en julio de 2025 y presentado oficialmente en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez el 10 de octubre del 25, y que es su gota de agua para apagar el incendio de la fabricación de armas. Y que gracias por esa magnífica exposición, que yo creo que quiere decir de luna. Y nada, y esas son las dos cuestiones. Bueno, eh, el miedo paralizante.
Nosotros hemos trabajado aquí, bueno, cada año hacemos un ciclo con una temática diferente. Hace unos años hicimos comunicación para la paz, porque obviamente la cuestión de los medios de comunicación es muy, muy relevante en esta situación que tenemos, en el contexto. Eh, entonces hay, por un lado, una apelación constante a la emoción. La información es emocional constantemente, ¿no? Y también hay dos cosas que se combinan, ¿no? Esa apelación a la emoción y a los sentimientos y esa creación de marcos, ¿no? Ahora los militares hablan de guerra cognitiva, ¿no? Porque hay un trabajo también en la construcción de marcos, de explicación de la realidad, que ya te dicen esto es así y ya tú lo metes todo, lo tienes que colocar todo en ese marco, ¿no? Entonces, bueno, está el tema es que hay tantas cosas que todo cuesta abordarlo, pero todo está muy interrelacionado, ¿no? De las noticias falsas, o sea, el tema de, de los rumores, el tema de las informaciones erróneas, etcétera, ¿no? Hay este gran aparato. Como digo, los medios de comunicación pues tienen un papel muy importante y las redes sociales, que las incluyo allí, ¿no? Y obviamente, pues tenemos que protegernos y tenemos que identificarlo, decir, bueno, pues aquí me están asustando, me quieren asustar y yo me resisto, o busco otra manera de informarme, o busco un argumento que me confirme o me desmienta, ¿no? Esta amenaza que me tratan de hacer engullir de cualquier manera, ¿no? Pero obviamente estamos en ese marco, ¿no? Y para muchas personas, pues muchas de las cosas que pasan, pues tienen que ver con eso. Y yo no quiero hablar de los eslóganes como el señor de la conferencia episcopal, ¿no? Y mi propuesta es hacer nuestra parte, hacer nuestro trabajo como el colibrí, ¿no? Sobre el tema de la industria del armamento y el multilateralismo, ¿no? En los estudios de paz desde el principio, empezamos en los años 80, se hablaba de las 4 Ds, 4 Ds que tienen un lugar fundamental: democracia, desarrollo, derechos humanos y desarme. ¿No? Y el desarme es una de las 4 Ds. Y desde luego es un problema enorme. Hay un miembro de IPAZ, que es el Centro de las de Barcelona, que es especializado en este tema. Mañana se va a presentar aquí en Aragón. Se está promoviendo un hub de la industria de armamento, y todo el tema de la industria de armamento es un temazo enorme, gigante. No, no, no puedo ni enumerar. O sea, está todo el tema de la inteligencia artificial, está el tema de la financiación de la industria de armamento, está el tema de qué pasa con las armas. Luego resulta que las armas llegan a los grupos armados que no queremos que tengan armas, pero el mercado negro de las armas, o sea, lo que se fabrica se vende, y se vende a quien lo compra, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas derivadas del tema de las armas, toda la cuestión de los drones, bueno, es un tema enorme. Y en el momento actual, la industria del armamento está jugando un papel muy importante, ¿eh? Todas las mm, operaciones armadas que se están llevando a cabo en el mundo, pues aquí hay una industria que está haciendo caja constantemente, ¿no? Y cuando hace mucho que no ha habido una guerra, pues tiene que haber algo, porque hay que gastar unos arsenales que se van incrementando. Y la otra gran cuestión es la del multilateralismo. O sea, aquí hemos aceptado con una frivolidad pasmosa, ¿no?, que Naciones Unidas no sirve para nada. Es un desastre, no tiene financiación, no sirve para nada. Bueno, pues eso es muy terrible. Es como decir que un centro educativo no necesita un reglamento de régimen interno, que no necesitamos normas para vivir. Es que necesitamos normas para vivir. ¿M? Eh, Necesariamente, y también a nivel internacional. Entonces, nos cargamos Naciones Unidas y nos quedamos con la ley del más fuerte y el matonismo que impera la política internacional, y el transaccionismo, que todo se hace porque esto me genera un beneficio, y entonces estamos como estamos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por mantener la confianza, poner en valor, por supuesto, apostar por la reforma de Naciones Unidas, que es necesaria, pero también valorar y visibilizar
todo el trabajo que hacen los organismos pertenecientes a Naciones Unidas. Se ha nombrado la FAO, UNICEF, hay un montón, ¿no? Y mantener la apuesta, ¿no? De que siga existiendo y que siga cumpliendo su papel, ¿no? Pues antes nombrábamos a Federico Mayor Zaragoza, él, director de la UNESCO tanto tiempo, hizo un trabajo muy importante en Naciones Unidas. La cuestión de la paz con justicia. Sí, eh, no he hecho ninguna referencia religiosa. La entidad en la que trabajo es de los jesuitas, pero bueno, nosotros no hacemos eh, pastoral ni esas cosas, ¿no? Aunque colaboramos, pero hay una, yo creo que es en la encíclica Gaudium et Spes, ¿no? Donde dice, ¿no? que la paz es obra de la justicia, ¿no? En una frase muy bonita que ahora soy incapaz de reproducir, ¿no? Y en el momento en el que se empiezan a desarrollar los estudios de paz y aparece esta aportación de Johann Galtung de la violencia directa, estructural y simbólica. La violencia estructural es la falta de justicia, ¿no? La violencia estructural es la violencia de la injusticia. Y hay una, o sea, está completamente imbricado, ¿no? No hay una separación, no hay una división. Mira, que hay un salmo que dice que la justicia y la paz se besan. Muy bien. Y yo creo que ya es la última, la cuestión de activar el pacifismo. A ver, sí, pero yo creo que entre las múltiples crisis que tenemos, ¿no? También hay un cambio de modelo asociativo, de modelo participativo y de modelo de militancia. En nuestro país había un modelo de militancia que provenía de la transición de los últimos años del franquismo, y entonces había una manera de militar, de estar asociado con un compromiso total, con un sacrificio enorme, metiéndole horas a reuniones. Ahora acabo de tener una reunión donde me ha acompañado mi compañera que trabaja en la biblioteca por la tarde, que tiene 24 años, creo, ¿no? Y entonces me ha dicho, hemos hecho en una reunión virtual, ay, qué pérdida de tiempo. Digo, pues sí, pero yo lo vivo de manera diferente a ti, porque yo es que he perdido tanto el tiempo en tantas reuniones que ya tenemos un entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado el modelo de participación, el modelo de militancia. Y yo, que me he dedicado a la animación sociocultural con jóvenes, he trabajado en casas de juventud y me ha interesado siempre muchísimo los procesos de participación, pues estoy muy despistada. Yo no sé ahora cómo activar un movimiento social, el pacifismo, con estas claves, porque nuestros jóvenes, mis dos hijas, yo tengo dos hijas de 27 y 31 años, ¿no? Y son muy solidarias y muy indignadas y tal, pero ellas no militan como su padre y como yo, no participan como nosotros y les parecemos que estamos locos y que haces hasta las 9 de la noche trabajando. Yo eso no lo quiero para mi vida, me dicen. Digo, vale, vale, pues así nos va. Y son majísimas, buenísimas y estupendas, pero no voy a hablar de ningún otro joven, yo hablo de mis hijas, ¿no? Entonces, tenemos un reto, como estoy con esto de la paz, pues no me puedo dedicar al otro, ¿no? Pero alguien se tiene que dedicar a ver cuáles son las claves ahora de la participación, de la militancia, porque perdimos aquel modelo y no hemos construido otro. Yo creo que nos hemos quedado en tierra de nadie y por eso hay este descabezamiento y esta falta de impacto, ¿no? en la calle. Pero espero que lo encontremos y yo no soy pesimista con los jóvenes. Ellos encontrarán un camino, una manera, harán las cosas a su manera. Mis hijas son muy listas y yo creo que encontrarán. Lo que pasa que a lo mejor les tiene que dar un poco más duro o algo, no sé, ¿eh? Porque también reconozco que pues los hemos sobreprotegido y les hemos dado todo fácil y no han tenido que enfrentarse a cosas complicadas, etcétera, ¿no? No todos, ¿eh? Obviamente hay jóvenes que sí, que lo han tenido difícil y han tenido que enfrentarse a cosas complicadas. A lo mejor estos son los que nos van a salvar. Manuel. Hola, bueno, soy de Sevilla. eh, estamos, no sé si se me escucha bien. Ay, No, Manuel, se te oye muy bajito.
Espérate, que no sé el tema, por eso lo ponía en las reuniones coordinadoras en en el móvil, porque Ahora no te oímos Ahora nada. no se te oye. A lo mejor puedes escribir en el chat la pregunta. Eso, ponlo en el chat, Manuel. La pregunta. Bueno, aprovecho para decir que hay una joven Teresa que dice, bueno, hay Sí, esperanza. Yo soy joven y estoy aquí. yo confío en ti, Teresa. Muy bien. A ver, Bueno, mientras esperamos la Manuel, pregunta de Manuel, sí. sí, y ya está. Y esta sería la última pregunta. Y mientras él la escribe, o sea, yo, bueno, luego Raquel cierra este rato. Yo solo voy a reaccionar a lo que las preocupaciones de Mercedes. O sea, decir que el documento marco no es un documento cerrado. Siempre hemos dicho que es un documento que nos permite comenzar y que en él tenemos que seguir trabajando. Entonces, todos estos elementos que van saliendo, bueno, Luna nos ha dado mucho, a mí al menos, yo he anotado un montón de cosas para hablarlas en la comisión, ¿no? Entonces, bueno, sin más, que no va a ser un documento estático que ya está hecho y ahí se queda, sino que vamos a seguir trabajando en él y bueno, y si hay elementos que os parece importante reconsiderar, reformular, tal, bueno, pues hacérselos llegar a Raquel, porque todo, sobre todo eso, ¿no? Raquel, tendremos que seguir. Y de hecho, bueno, aprovecho si queréis mientras escribe Manuel, pero mi idea era al despedirnos, bueno, comentaros que, bueno, esta escuela va a seguir activa, la Escuela Tejer la Paz, porque precisamente lo que queremos es, bueno, ir viendo un poco la sensibilidad dentro del partido para también aportar en este documento. Le hemos creado una comisión que, bueno, hemos tenido pues esa visión de qué es lo que hemos detectado. También se basó un poco en lo que se preguntó a la afiliación antes del Congreso. También nos hemos basado en lo que hubo el Congreso por la tarde, que hubo unas mesas ahí de Work Café en las que, bueno, pues se trabajó sobre el documento y ahí también se detectó que algunos puntos que habíamos escrito pues resulta que no estaban a lo mejor mucha gente que no tenían tan clara esa visión de que esto sí o sí teníamos que defenderlo de cierta manera. Entonces, bueno, de hecho ya ahí ya hubo un pequeño cambio respecto a la redacción inicial que habíamos hecho. Entonces, bueno, pues toda esta escuela nos va a servir para que vayamos, bueno, pues poco a poco acabando de definir algo que dé voz a la mayoría de la gente del partido, de qué es lo que está sintiendo, porque es efectivamente una propuesta del partido, entonces tiene que estar viva con lo que la gente vaya viendo. Como sabemos que somos muchos y no podemos estar todos a la vez en todos los sitios, pues eso, seguimos activos y en movimiento con esto. No sé, no, al final, He entrado en el chat y no veo la pregunta. No sé si es no, que... yo no, tampoco. espera, porque lo tengo solucionado. Ah, vale, ya he arreglado el sonido, Es fenomenal. que, no sé, esto ya me lo dijeron en las reuniones de la coordinadora y la solución que he encontrado hasta que cambie de portátil y luego solucione lo del portátil es conectarme con otro perfil con el móvil. Y entonces hablo con el móvil y se me ve con el portátil. Bueno, pues la pregunta para Luna. Eh, mm, bueno, pues primero eso, que como no me escuchabais, que me ha encantado la exposición que has hecho. Y lo que yo te preguntaba es, nosotros somos un partido político y como partido político ahora tenemos esta iniciativa de este movimiento de Tejer la Paz, pero también llevamos propuestas o para elecciones o las podemos ir buscando cómo implementarlas. Y aunque no tenemos representación parlamentaria, yo tengo la sensación de que se nos escucha, que se nos ve y que en algunos momentos incluso nos han llegado a copiar propuestas. Ha habido en elecciones anteriores las que se ha planteado, por ejemplo, el tema de la reducción del tiempo de trabajo, de la jornada de trabajo. Y eso lo planteó el partido hace
10 años aproximadamente. Bueno, pues después se ha ido implementando en la sociedad, ¿no? Entonces, ha habido cosas que has comentado tú al principio, por ejemplo, esa ley de fomento de la educación para la paz, que está desde el 2005 y que no se ha desarrollado, o que no hay políticas públicas, que no hay fondos para la paz. Pues no sé si podemos encontrar formas de tener propuestas de una fundación como Seipaz, propuestas que que podamos asumir nosotros como organización política, ¿no? Es un poco el planteamiento porque creo que nosotros sí podemos llevarla en nuestras propuestas políticas y de hecho las llevamos, podemos o llevamos algunas de las que o tenemos coincidencia en algunos de los planteamientos con SEIPA o con otras organizaciones. Ujú. Bueno, no sé si tenemos capacidad para tanto, ¿no? Estamos en un nivel muy práctico por un lado, porque el tipo de cosas que hacemos nosotros, pues es formación, divulgación, investigación, ¿no? Eh, entonces, para construir una propuesta política más compleja, yo te puedo decir que, por ejemplo, en Barcelona, en Cataluña, el ICIP, el Instituto Internacional por la Paz, no sé cómo es bueno, las siglas son el ICIP, ellos sí que ahí se está trabajando en esa clave de políticas públicas de paz, pero es un instituto de la Generalitat que tiene fondos, que tiene equipo, ¿no? Y nosotros somos cuatro gatos, ¿no? Y cuatro gatos literales, el ICIP, somos cuatro trabajadores. Entonces, bueno, llegamos a un trabajo de ese tipo, ¿no? De construir una propuesta que tenga una viabilidad política, yo creo que nos desborda, ¿no? Esperamos inspirar, abrir caminos, dejar líneas abiertas y, por supuesto, yo sigo a vuestra disposición para lo que esté en mi mano hacer, ¿no? Pero yo creo que lo de construir propuestas políticas nos viene un poco grande. Por cierto, en Aragón sí también promovimos, que también la tenéis, podéis acceder, una ley de cultura de paz. En 2023 conseguimos que se aprobara una ley de cultura de paz en Aragón. Y sí que fue un trabajo nuestro promover que se aprobara esa ley, pero ahora, por ejemplo, pues no se ha desarrollado y no hemos conseguido tampoco, no nos hemos podido dedicar a que se desarrolle la ley, ¿no? Y en este momento, pues a lo mejor tampoco conseguiríamos nada aunque nos empeñáramos. Pero en fin, nosotros somos positivos, optimistas, racionales, ¿no? No tiramos la toalla y cuando se planteó el tema de la ley nos decían, no va a salir la ley. A mí no sé cuántas personas me dijeron, qué locura intentar que haya una ley y la ley salió y la ley se aprobó por muy, muy amplia mayoría. Es decir, todos los grupos políticos menos uno. Y entonces, bueno, nosotros somos intentadores como buenos maños, intentadores, ¿no? Pero hay ciertas dimensiones que seguramente nos desbordarían, sí. Pero os animo, a que, y por supuesto que contéis con nosotros en lo que podamos ayudar. Bueno, hay una mano más. No sé si estamos ya, son y 10 casi. Entonces, si es una pregunta de medio minuto formulada, pues adelante. Si es la mano de Arancha, Arantxa. no hay ninguna mano porque Arancha es la misma que Manuel, ¿no? Entiendo. No, 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 Arantxa, Ah, es bueno, otra. Vale, sí, sí, vale. sí. puedo decir muy rápido. Bueno, muchísimas gracias, Luna. Me ha encantado escucharte. Me ha gustado mucho lo de los cimientos que tenemos en nuestra propia comunidad, en nuestra propia sociedad. No había caído en la cuenta. Me ha encantado lo que has contado de Aragón y yo he pensado que aquí, por ejemplo, en Navarra, pues mira, tenemos una, no sé cómo llamarla, institución, que es el Auzolán, que es muy del norte, Mm. pues en un pueblo se quema una casa y, pues todo el pueblo se pone a trabajar en construir para la persona que ha sido perjudicada. O sea, ese tipo de cosas me ha gustado mucho. Y luego, un poco a lo que ha preguntado Manuel, he querido entenderte que estabais trabajando algo, alguna propuesta para la paz local para ayuntamientos, ¿o te he entendido mal? Sí, 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 sí.
Ah, Mira, y que, la semana que viene empiezo un curso para la Diputación Provincial, con la Diputación Provincial de aquí de Zaragoza, que se llama Territorios de Paz y que hay toda una línea de trabajo que hace tiempo que llevamos haciendo. Hay una agenda de ciudades de paz, luego se amplió ciudades a territorios. Empezó siendo muy de ciudades, ¿no? Pero ya se ha abierto a otras dimensiones territoriales, ¿no? Y sí, o sea, la paz se construye localmente. Hay redes, por ejemplo, hay una red muy importante que se llama Mayors for Peace, que está liderada por el alcalde de Hiroshima. Aquí el vicepresidente fue muchos años el alcalde de Granollers y hay muchos municipios. Yo, por ejemplo, alucino, hay como 40 y pico municipios aragoneses que están en la red Mayors for Peace. ¿no? Entonces, o sea, y todo, claro, es que la paz es invisible. Entonces, esto no lo sabe nadie, no lo conoce nadie. Este es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero a nivel local, si trabajas en una comarca, en un municipio, pues hay un montón de herramientas en este sentido y redes. ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? No, Ujú. Pierdo. pues sí. Sí, ya hemos acabado, Arancha, ya está. Yo creo No, que ya, Muy tanto. bien. yo creo que ya cerramos lo que es. Entonces, muchísimas gracias, Luna, porque bueno, pues hay mucha gente que está agradeciendo también Sí. por el chat, porque bueno, ha sido muy inspirador, bueno, ha ayudado mucho a conocer y dar voz a esa paz, que ya sabes que tú misma nos lo has dicho, que parece que la paz es invisible. Pero ahí está y bueno, lo que hay que hacer es visibilizarla más, a ver si con tejer la paz pues conseguimos que eso pase. Y nada, que muchas gracias a todas las personas que habéis asistido, porque habéis hecho, bueno, pues el esfuerzo de estar aquí delante de la pantalla un buen rato. Entonces, bueno, pues nada, simplemente deciros que, bueno, tenéis ese marco político para echarle un vistazo siempre que queráis y podéis hacernos llegar los comentarios. También convocaros y bueno, animaros a que vayáis el 16 de mayo a lo que hayan vuestras sedes preparado, que vamos a hacer actos en la calle del movimiento Tejer la Paz. Y si por lo que sea no tenéis sede, porque no hay en todos los territorios, pues nada, escribid, hay un correo del partido que es admin arroba por un mundo más justo, por un mundo más justo.es en el que podéis, bueno, pues escribir y ya os redirigen a lo mejor a las personas que estemos más, porque no sé si mi contacto lo tiene todo el mundo. Entonces, bueno, pues nada, eso, que mucho ánimo, que mucha paz y que salgamos a la calle. Así que nada, Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. hasta pronto. Un gusto. Gracias. Gracias, Luna, hasta Que nos luego. Chao. veamos de nuevo. Chao. Gracias. Adiós. Muchas Adiós. gracias.